resultado que en teoría no es malo, es bueno en un campo como el Hércules, jode un poco no perder también 2 puntos de esa manera. Sí, pues hemos estado a punto y bueno, nuestro objetivo era ganar y obviamente pues bueno, te quedas con esa sensación de que no lo hemos conseguido, ¿no? Y entendiendo que es un campo complicado, es un rival poderoso, pero sí que mi ilusión era ganar aquí y no lo hemos conseguido, por lo tanto no me voy satisfecho. Sin duda, pero hay conclusiones positivas de este partido. Siempre hay conclusiones positivas y situaciones positivas, situaciones menos positivas, eso siempre. Obviamente, insisto que es un campo muy complicado, pero no podemos conformarnos con eso. ¿Más preguntas? No sé qué le ha faltado un poco al equipo al final. Ha sido un error individual en la jugada del penalti, no sé cómo lo han visto. Yo no, errores individuales no, al final no sería justo. Yo creo que teníamos el partido por haberlo ganado. Creo que aparte del 0-1 hemos tenido situaciones que hemos llevado en ventaja a las cercanías del área y no hemos sabido resolverlas bien. Defensivamente el equipo ha estado a nivel importante, pero yo creo que en ataque tenemos que exigirnos porque podríamos haber hecho mucho daño. No sé qué te ha parecido la jugada, que ha protestado mucho el equipo de la mano, si era dentro o fuera, no sé si lo has podido ver. No. Me han dicho, pero no lo hemos visto. ¿Más cuestiones, más preguntas para el mister? Señor González, Teddy García de Seguir Radio, bienvenido a Liga. Gracias. Su equipo lo esperó primero en los primeros 15 minutos, luego adelantó las líneas, luego le comenzó a jugar de tú a tú, siempre bien agazapadito, mantuvo en algunos segmentos del partido el protagonismo, tuvo la pelota, pero me da la sensación, por favor corríjame si no es así, que le faltó peso ofensivo. No generaron tantas ocasiones de gol, tantos peligros del arco del portero del Hércules en relación a la posición que tuvieron de balón. Sí, es un poco lo que comentaba, que hemos llegado bien a los últimos 40 metros y ahí nos ha faltado, yo creo que sobre todo en la toma de decisiones, porque hemos llegado en situaciones además de igualdad o incluso algún momento de superioridad, ¿no? Y ahí no hemos estado en los últimos 35-40 metros bien. Insisto, si hubiéramos estado un poquito más, si la toma de decisión hubiera sido más correcta, estaríamos hablando de que hubiéramos ganado el partido posiblemente. A partir de ahí hay que entender que enfrente tenemos al Hércules que defensivamente creo que es el equipo menos goleado del grupo, ¿no? Llevaba 8 goles en contra, hemos hecho el 9º, entonces también hay que tenerlo en cuenta, pero insisto, al final tenemos que ser exigentes, ¿no? con lo nuestro independientemente del rival. Hemos visto hoy en Rico Pérez una buena versión de su equipo. Sí. Obviamente, como he dicho anteriormente, bueno, nos ha faltado ese instinto en los últimos metros, pero yo creo que el Hércules no se ha sentido cómodo. Las situaciones quizás de más peligro que nos ha generado ha sido en pérdidas nuestras. En el primer tiempo ha habido un par de acciones, un par de pérdidas cuando ellos estaban replegados en los últimos 45-50 metros, pérdidas que nos han supuesto correr hacia atrás, y ahí es un equipo que en las transiciones es fuerte. Hemos defendido bastante bien las acciones a balón parado. Es un equipo que en los centros laterales es muy fuerte, tiene una gran calidad en los centros laterales y tiene gran poderío en la zona de remate, con Fernando, con Portillo y luego una segunda línea que llega bien al borde de área, y hemos visto que hemos tenido varios goles de fuera de área, ¿no? Por lo tanto hemos hecho muchísimas cosas bien, pero al final uno siempre trata de buscar lo más cerca de la perfección sin ser fácil, pero estoy contento en líneas generales por la respuesta que hemos dado. Hoy además era un día en el cual nos jugábamos el liderato de los equipos, si ellos ganaban, se colocaban líderes, si nosotros no perdíamos, nos colocábamos líderes, y salir de aquí, seguir siendo líderes, yo lo valoro mucho, desde luego, con todo lo que queda y esta serie de cosas, pero bueno, hoy era un partido para ver
la respuesta que teníamos como líderes, ¿no? Y en ese sentido muy satisfecho. ¿Alguna pregunta más?